Capítulo 9. Pesadilla a la luz del día. Aquella noche, cuando al final caí dormida, no hice más que moverme y retorcerme, soñando cosas horribles, pero sin atreverme a lloriquear o a gritar, por miedo a que papá se presentase en un santiamén en mi cuarto y empezase a hacerme preguntas. A partir de ahora, y sin importar lo que fuese mal en mi vida, me enfrentaría a todo por mí misma. ¿Cómo podría perdonarle a mi padre el haber cacheteado a mi madre? La confusión constituía en mí un estado diario de la mente. Por tanto, ¿por qué debía sentirme tan deprimida y decepcionada por alguien al que amaba, cuando también sabía lo que podía llegar a odiarle? Desconcertada ante mis propias contradicciones, de alguna forma conseguí deslizarme hacia un sueño ligero, torturado por horribles visiones de personas huesudas que deambulaban por encima de un frágil puente en dirección de la nada. Me forcé a despertarme y comprobé que las lágrimas habían humedecido la almohada. Sospeché que el día me proporcionaría poco placer, y eso de llorar sin saber que lo hacía debía de ser por una buena razón. La depresión se apoderó de mí al amanecer. Mientras me bañaba, me vestía y bajaba con el menor ruido posible las escaleras. La casa estaba llena de lobreguez. No entraba la luz del sol por las ventanas con cristales emplomados. No tuve que saltar por encima de los colores, pero deseé que regresasen para hacerme parecer este día más brillante y más corriente. Una mirada por la ventana de la cocina me mostró un cielo oscuro y plomizo que amenazaba lluvia. Las nieblas matinales colgaban por encima del río Lille. Sonaban tristes y melancólicas unas distantes sirenas, y los barcos muy lejanos que se adentraban en el mar lanzaban sus melancólicos adioses. Las gaviotas que siempre revoloteaban por encima del lugar en el que mamá daba de comer a los patos y a los gansos podía oírse, pero no se podía ver. Fantasmales en sus apagados pitillos, sus gritos de queja llegaban hasta mí y me ponían auténtica piel de gallina. En un día así podía suceder cualquier cosa horrible. Dios mío, que salga el sol, mándanos la luz. Es mi 9º cumpleaños. Dios mío, en un día así, la primera y mejor Adrina murió en los bosques. Deseé que la niebla se alzase, que me dijese que este cumpleaños mío no era anunciador de cosas terribles que deberían de presentarse, solo porque el aspecto era tan triste. Me quedé cerca de las escaleras traseras, aguardando escuchar las pisadas de mi madre, o la dulce forma en la que tarareaba para ella mientras se vestía y movía por el piso de arriba, con sus bonitas babuchas de raso que resonaban en los lugares en que el suelo no estaba cubierto de alfombras. «Apresúrate y baja, mamá. Necesito verte». Mi madre alejaría mis lágrimas. Abandoné la cocina, que parecía muy inhospitalaria sin mamá trajillando por ahí, y me dirigí al formal comedor. Sus 20 sillas estaban alineadas en la amplia mesa rectangular. Aquella mesa dejaba una maravillosa pista de baile, cuando no había ahí nadie a su alrededor, y a menudo me quitaba los zapatos para deslizarme por ahí. Pero hoy la estancia estaba también desapatible, y difícilmente podía considerarse un lugar para bailar en él. Nadie había corrido los tupidos cortinajes verdes para que entrase un poco de luz. Era una cosa que mamá hacía siempre en cuanto llegaba al primer piso. Cuando corrí los cortinajes y miré, la estancia más grande de la casa seguía pareciendo tan lúgubre como las otras. En algún lado debía de haber un calendario donde marcar con un círculo rojo este 9º cumpleaños mío. Pero no deseaba un círculo rojo, puesto que lo había hecho también en los cumpleaños de ella. Hoy habría cumplido 18. Qué joven debía ser mamá cuando se casó con papá. Mirando por la ventana, vi que comenzaban a caer las primeras gotas de agua. Oh, Dios mío, ¿tendría que llover siempre el 9 de septiembre? Había que trabajar. Tía Elizabeth decía siempre que cuando trabajaba no tenía tiempo para preocuparse de nada. Lo mismo haría yo. Freiría el tocino, batiría los huevos, haría las tortillas, lavaría los platos después del desayuno, y mamá podría sentarse y sentirse complacida al ver lo bien que me había enseñado. Si por lo menos tía Elizabeth y Vera mantuviesen las bocas cerradas. En cuanto puse el sartén encima del fogón de gas y trataba de que el tocino no se me rizase, fui rudamente empujada a un lado. «¿Qué demonios te crees que estás haciendo?», ladró mi tía. «Ayudar a mamá». La pobre tía Elizabeth era incapaz de cocinar nada. Nadie deseaba que se metiese en la cocina,
a menos que fuese para fregar el suelo o limpiar los cristales de las ventanas. ¿Qué pensamientos más feos tienes en la cabeza? Chilló de nuevo mi tía, haciéndose cargo del tocino. Enseguida puso el gas demasiado fuerte. No me escucharía si le decía que mantuviese la llama lo más bajo posible. Tomé cuanto hacía falta para poner la mesa para 5 personas, observando a mi tía mientras lo hacía. Una taza se me cayó de las manos y se hizo trizas en el suelo. Me quedé helada. Era la taza de café favorita de papá, la única en la que deseaba beber. Ahora tendría otro motivo para mostrarse encolerizado conmigo. Mi tía me lanzó una mirada desdeñosa. Mira lo que has hecho. Sería de enorme ayuda si te mantuvieses alejada de la cocina. Esa taza de café era la última de un juego que regalaron a tus padres cuando su boda. Tu padre se pondrá furioso al saber que lo has hecho. ¿Qué ha hecho esta vez la idiota de Adrina?, preguntó Vera, entrando cogiendo en la cocina, dejándose caer en una silla y colocando los brazos encima de la mesa para poder descansar en ellos la cabeza. Aún estoy dormida. Esta es la cosa más ruidosa de todas y ni siquiera se puede dormir. El poner la mesa era la única cosa que creía poder realizar de una forma correcta, y ahora mi tía me estaba gritando algo, acerca de que ponía demasiados platos. Una mesa con 3 servicios. ¿Eso será suficiente? Me di la vuelta y me le quedé mirando. ¿Y por qué solo 3? Sigue dándole vueltas al tocino. Las contracciones de tu madre han comenzado exactamente poco después de amanecer. Al parecer, todos sus hijos tienen la costumbre de presentarse cuando he podido quedarme dormida. ¿Eso de las contracciones significa que el bebé de mamá está ya de camino? Claro. ¿Pero no llega el bebé demasiado pronto? Pues sí, a veces sucede de esa manera. No hay forma de predecir exactamente cuándo se presentará un bebé. Ya ha cumplido los 6 meses y está camino de los 7, por lo que si el médico no puede impedir el aborto, existe una posibilidad de que aún pueda vivir. Oh, Dios mío. Confiaba en que el bebé tuviese todo el tiempo del mundo para formarse, con pelo y las uñitas de manos y pies. Tía, ¿cuánto tiempo tarda un bebé en nacer? Pregunté con timidez. ¿Con alguien como Lucieta? No hay duda que hará falta todo el día de hoy y la mayor parte de la mañana. Conociéndola y sabiendo cómo le gusta hacérsela difícil y pesada hasta en las cosas más simples y naturales. Tía Elizabeth forzó sus delgados labios hasta formar una sonrisa de solterona. Estropeada. Toda su vida estropeada, solo porque dio la casualidad de que nació más bonita que la mayoría de las otras chicas. Tía, ¿ha dicho papá que mamá tiene muchos dolores? ¿Ha explicado si perderá al bebé? Deseé gritarle a mi tía por explicar tan pocas cosas cuando era mi madre y mi hermano o hermana los que se hallaban involucrados. El pesado nudo en mi pecho comenzó a hacerse cada día más grande. La lluvia anunciaba problemas. Aquella pesadilla no hacía más que volver a mi pensamiento. Todas aquellas personas con tantos huesos. Adrina está también echada a perder, dijo Vera. Y ni siquiera es la hija más bonita. Traté de tragarme una cosa espantosa que mi tía había vertido en un catador. Una mezcla que decía que pondría carne en mis flacos huesos y que rellenaría los huecos que se veían en mis mejillas. Vera se echaba siempre a reír cuando mi tía explicaba eso. El tocino fue tirado a la basura, puesto que se hallaba tan quemado que ni siquiera mi tía se lo comió. Malhumorada e irritable, Vera se quejó de las tortillas que mi tía había intentado hacer sabrosas. Vaya, ¿va a ser difícil disfrutar de la comida ahora que mamá no se encuentra aquí para cocinar? Vera se encargó de poner énfasis en la palabra de mamá, solo para observar cómo su propia madre hacía una mueca. Tía Elizabeth fingió no haber escuchado nada. Fui yo la que tuve que limpiar la cocina cuando mi tía se fue a mirar la tele, por lo que tuve que barrer el suelo mientras Vera se apresuraba a terminar de vestirse para marcharse a la escuela. Mientras sacaba brillo al fogón, me pregunté si yo sería más bonita que Vera e incluso si era la mitad de bonita que la primera y mejor Adrina. De forma pesimista,
conjeturé que no podría ser objeto de todos los elogios que mi padre vertía acerca de ella, llamándola belleza radiante, trascendente y etérea. Y ahora te quedarás en casa y alejada del bosque, me previno mi tía desde el otro cuarto, cuando escuchó que se abrió la puerta de atrás. Está lloviendo, y lo último que me dijo tu padre fue que no te perdiera de vista y no te permitiese salir por allí. Si deja de llover, podrás jugar en el patio, sin alejarte más allá. ¿Qué dijo acerca de mí?, preguntó Vera, dispuesta a irse ya a toda prisa al lugar en donde la recogería el autobús escolar. Llevaba un impermeable amarillo con una capucha por encima del pelo. También no te mencionó. Qué frialdad podía imbuir mi tía en su voz cuando lo deseaba. Tampoco se preocupaba mucho por su propia hija bastarda. Sonreí para mí, puesto que esto parecía muy tonto. En más de una ocasión, me iba a hurtadillas a mirar el televisor que mi tía, de forma tan egoísta, guardaba para su propio y único placer visual. Y sabía que todas aquellas gentes de sus telenovelas siempre estaban teniendo bebés a escondidas en la iglesia. Mamá, no puedes confiar en Adrina en absoluto cuando se trata de ir a ver a Arden Lowe, intervino Vera de una forma odiosa. Será mejor que cierres las puertas, los postigos de las ventanas o cualquier otro sitio por el cual se pueda deslizar para ir a visitarle. No hay nada más que esperar, y tarde o temprano vas a ver que ella le va a permitir que... ¿Qué le permitiré?, pregunté, frunciendo el ceño. Vera, le dijo mi tía, no digas ni una sola palabra más. Sal de aquí antes de que pierdas el autobús. Con envidia, observé cómo Vera salía de estampida hacia la carretera, salpicando el agua por todos los charcos. Poco antes de que llegase al recodo, miró hacia mí y me hizo un gesto llevándose el pulgar a las narices. Vera desapareció y yo seguí de pie, pensando en mamá, confiando en que no le doliese mucho y en que no tuviese grandes pérdidas de sangre. Todo el dolor se me asociaba con mucha sangre y montañas de angustia mental. Yo sabía acerca de todas estas cosas. Tal vez se tratase de la peor clase de dolor, puesto que nadie lo conoce aparte de ti misma. ¿Por qué papá no llamaba a casa y hablaba conmigo? Deseaba saber qué estaba ocurriendo. Me quedé tanto tiempo acerca del teléfono que cesó la lluvia y aquella lúgubre y silenciosa casa comenzó a ponerme nerviosa. Cuando dejó de llover, me fui de paseo hasta el río, donde acababa nuestro patio trasero. En aquella difícil luz solar, bajo un cielo tan pálido y desvaído, comencé a arrojar piedras al río, como había visto hacer a mi padre. Una semana sin que mamá cocinase me haría perder peso, y ya estaba suficientemente delgada. Papá no llamó durante todo el día. Me preocupé, me irrité. Caminé de un sitio a otro. Me acerqué a menudo a las ventanas. Vera se presentó por casa, quejándose de que no le gustaba el guiso de verdura que había preparado mi tía Elizabeth para comer. Luego vi a Arden que corría por el camino de coches, con una gran caja atada a su bicicleta. Corría afuera para recibirle, temerosa de que mi tía informase de aquella visita a mi padre. ¡Feliz cumpleaños!, me gritó, sonriendo mientras dejaba su bicicleta e echaba a correr hacia mí. No puedo quedarme más que un segundo. Te he traído algo que mi madre ha hecho para ti. Y también una cosita mía. ¿Le había dicho que era mi cumpleaños? No recordaba haberlo hecho. Ni siquiera lo había sabido yo hasta ayer. Sus ojos eran cálidos y brillantes mientras abría la caja mayor. En su interior había un precioso vestido de color violeta con cuello y puños blancos. En el escote apareció un remito de violetas de seda. Mamá lo hizo para ti. Dice que puede tomar las medidas de cualquiera solo con los ojos. ¿Te gusta? ¿Crees que te sentará bien? De forma impulsiva, le eché los brazos al cuello, tan feliz que deseé echarme a llorar. Nadie había recordado el asunto de mi cumpleaños. Pareció un tanto incómodo y encantado a la vez con mi reacción, y se apresuró a entregarme una caja más pequeña. Realmente no es gran cosa. Como me dijiste que tenías dificultades para recordar y mantener un diario al día, he buscado algo que hiciese juego con el color de tu vestido, pero no hay diarios de colores violeta, por lo que te he comprado uno blanco con adornos violeta. Y si puedes acercarte por nuestra casa a eso de las 5, mamá te regalará un pastel de cumpleaños.
muy bien decorado y solo para ti. Si no puedes acudir, pues ya te lo traeré yo. Me tallé los ojos y procuré sofocar mis lágrimas de gratitud. Arden, el bebé llegará hoy. Mi madre ya lleva fuera desde antes del amanecer y aún no hemos tenido la menor noticia. Podré ir si vuelve papá y nos dice que mamá y el bebé están bien. En caso contrario, no podré salir. Cautelosamente, como si temiese que gritase o que me resistiera, me abrazó brevemente y luego me soltó. No te preocupes tanto. Los bebés nacen a cada segundo del día. Millones de ellos. Es una cosa natural. Apuesto lo que sea que tu tía se olvidó de todo lo referente a tu cumpleaños. ¿No es así? Asentí e incliné la cabeza para que no pudiese ver el dolor que yo sentía. El pequeño y bonito diario que me había regalado tenía una llave dorada para cerrarlo y mantener a salvo mis secretos. Oh, tenía muchísimos secretos. Alguno de ellos desconocido hasta para mí. Aguardaré en la linde del bosque una vez entregue los periódicos. Esperaré hasta que se ponga el sol. Y si no apareces, te traeré aquí tu pastel de cumpleaños. No podía permitirle hacer eso. Papá se enteraría. Iré mañana para mayor seguridad y podremos celebrarlo entonces. Da las gracias a Billy por su maravilloso vestido. Me gusta muchísimo y gracias por este precioso diario. Es exactamente lo que quería. No aguardes en la linde del bosque. En los bosques suceden cosas terribles, sobre todo en un día como hoy. No quiero que estés allí después de que oscurezca. La mirada que me asestó me pareció obsesionada, extraña y llena de algo que no acabé de comprender. Hasta luego, Adrina. Me alegro de que tengas ya 9 años. Después de que se fue, me sentí muy sola y desgraciada. La cena de mi tía fue tan poco sabrosa que hasta ella comió sin mucho entusiasmo. Papá seguía sin llamar. ¿Qué clase de hombre tan espantoso es?, comentó Vera, tan egoísta y sin ninguna clase de consideración para los sentimientos de nadie, excepto los suyos. Apuesto que ahora mismo se encuentra en algún bar, fumándose un puro, y te puedo apostar hasta el último dólar, Dulce Adrina, que ya no será su favorita una vez que traiga a ese mocoso, ya sea un niño o una niña. Aquella noche no tuve más que una serie de pesadillas. Vi bebés que aguardaban el nacimiento flotando entre nubes, todos aquellos llorando para hacer ver que era el hijo de mi mamá. Divisé a papá que, con un gran bate de béisbol, se dedicaba a golpear a todos los bebés niños que salían al universo. Luego agarraba a un gran bebé niño y le llamó hijo. El hermano que creía que deseaba creció de la noche a la mañana hasta ser un gigante que me sobrepasó. Y papá no se preocupó en lo más mínimo. Desperté y pude ver que mi cuarto estaba pálido y neblinoso. El sol era solo un rosado vislumbre en el horizonte. Aún cansada, caí de nuevo entre sueños y esta vez se presentó mamá, que me abrazó con tanto amor y me dijo que era la mejor y la más maravillosa hija, y que me vería algún día muy pronto. Sé buena chica. Obedece a papá, me dijo en el oído mientras me besaba. No oí las palabras, sino solo sentí lo que mi madre me había dicho. Observé cómo se desvanecía hasta que formó parte de una nube coloreada de rosa que brilló con un tono parecido a los vestidos de noche de fantasía. Resultaba extraño despertarse y saber que mis padres no estaban en casa. Incluso era extraño haber soñado con ellos. Nunca soñaba con nadie hasta que hacían algo que me lastimaba o me decepcionaba. Con quien sí soñaba mucho era con Vera. La mayor parte del día transcurrió de igual forma. Mi agitación fue creciendo cuando llamé a Billy y le dije que pospusiese lo de la fiesta de cumpleaños, puesto que papá aún no había telefoneado y debía encontrarme allí si lo hiciese. Lo comprendo, cariño. Tu pastel puede esperar, y si es necesario, ya haré otro nuevo. A eso de las 4, mi tía me llamó a la cocina. Adrina, comenzó a decir al mismo tiempo que preparaba el jarabe. Tu padre ha telefoneado mientras estabas arriba. El bebé ya ha nacido. Pondrán a la niña el nombre de Silvia. No me miró mientras hablaba, ni una sola vez.
Aborrezco las personas que me hablan sin mirarme. Vera, para variar, estaba atareada y pelaba patatas. Ahora sí ya perdiste todo lo que tenías, me dijo Vera con una sonrisa significativa. Papá la querrá más a ella que a ti. Cabeza hueca. Deja eso, Vera. Ni siquiera yo tengo el deseo de oírte llamar a Adrina cabeza hueca. Era la primera vez que mi tía me defendía, y la miré con agradecimiento. Vera, sube a tu cuarto y ponte a hacer los deberes escolares. Adrina acabará de pelar las patatas. Mi gratitud se desvaneció. Siempre estaba haciendo yo las obligaciones de Vera. Era algo parecido a tener una hermana mala, y como si yo fuese la Cenicienta. Fruncí el ceño mientras Vera sonreía sarcásticamente. Siento hacerte esto, me dijo mi tía, en un tono que para ella resultaba agradable. Siento hacerte esto, pero quería hablarte a solas. ¿Está mamá bien? Pregunté con cautela. Adrina, tengo más cosas que decirte, prosiguió mi tía perdiendo el ánimo. Más allá de la cocina, vi un mechón de pelo color albaricoque, mientras Vera se escondía donde pudiese oírnos. Todo va bien, Ellie, intervino papá, que acababa de entrar en la cocina por la otra puerta. Se sentó cansinamente en una silla. Se lo diré yo a mi manera. Había llegado tan rápida y silenciosamente desde no sé dónde que me le quedé mirando como si fuera un desconocido. No le había visto nunca con una barba tan crecida, ni tampoco con unas prendas tan arrugadas. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y unos círculos negros debajo. Buscó durante un momento mi mirada. Luego colocó sus codos encima de la mesa e inclinó la cabeza apoyándola en sus manos, cubriéndose el rostro al mismo tiempo que le temblaban los hombros. Cada vez más alarmada, corrí hacia él y traté de abrazarle como a menudo me había abrazado él a mí. Papá, tienes un aspecto tan cansado. El alma parecía habérsele caído hasta los pies. ¿Por qué temblaba mi padre? ¿Por qué ocultaba el rostro? Se encontraba tan decepcionado porque el bebé fuese una niña y no podía hacerse a la idea de tener otra hija igual que yo. Se estremeció antes de alzar la cabeza, bajar las manos y cerrarlas en formas de puños. Golpeó varias veces con fuerza la mesa, haciendo volcar el florero. Mi tía corrió a ponerlo de nuevo en pie. Fue por una esponja para enjuagar el agua, mientras yo llenaba de nuevo el jarrón. Papá, apresúrate. Cuéntame todo acerca de mi madre. Parece como si llevase ya un mes ausente. Sus ojos oscuros estaban aguosos por las lágrimas no vertidas. Meneó la cabeza de un lado a otro, con el mismo movimiento que los perros empleaban para sacudirse el agua de encima. Se veía una especie de pánico que luchaba por salir de sus ojos, y cuando habló me percaté del miedo que se traducía en sus arrastradas palabras. Adrina, ya te estás haciendo una chica mayor. Le miré fijamente, aborreciendo la forma en la que comenzó. ¿Recuerdas lo que solías contarme acerca de aquellas horas del té? Y de cómo tía Mercy Marie conseguía el que la muerte y la vida pareciesen una constante batalla? Pues bien, es de este modo. La vida y la muerte forman una parte tan importante de la experiencia humana como el día y la noche, el sueño y la vigilia. Uno nace y otro muere, perdemos, ganamos. Es la única forma en la que podemos explicar la vida para mantenernos cuerdos. Papá, sollocé. No serán... Ah, Damián, por favor, basta ya, gritó mi tía. Damián, ¿por qué no vas directamente al grano y se lo cuentas? No podrás protegerla siempre de las durezas de la vida. Cuanto más lo pospongas, más duro resultará cuando finalmente Adrina tenga que enfrentarse a la verdad. Deja de mantenerla en un mundo de fantasía. Escuchó las duras palabras de mi tía y su brusca y abrasiva voz, y se me quedó mirando con mucha pesadez. Supongo que tienes razón, repuso con un suspiro. Una de aquellas lágrimas que brillaban en sus ojos se deslizó por el rabillo del ojo y surcó su rostro. Alargó las manos para abrazarme. Luego me colocó en su regazo y me acuñó contra su pecho. A continuación, tuvo que aclararse la garganta. Cariñito mío, esto no me es fácil de decir.
No he tenido nunca que dar unas noticias así a nadie, y mucho menos a la hija de mi corazón. Supongo que habrás oído en el pasado lo mal que lo pasó tu madre cuando te dio a luz. Sí, ya había oído antes hablar de eso, pero también había tenido problemas con la primera Adrina. Pues, esta vez, aún lo ha pasado peor con Silvia. Me abrazó con fuerza, casi haciéndome crujir los huesos. Me parece que ya te he explicado hace tiempo cómo un bebé atraviesa el canal del nacimiento de la madre y sale al mundo. La pobre de Silvia quedó atrapada en ese canal, quizá durante demasiado tiempo. Hizo de nuevo una pausa. Mi corazón me latía con tanta fuerza que podía oír muy bien sus secos ruidos. Tera había entrado en la cocina y estaba también escuchando. Sus ojos tan oscuros parecían ya saber de qué iba el asunto. Querida, sujétame fuerte. Debo decirlo y tú tienes que oírlo. Tu madre se ha ido, cariño. Se ha ido al cielo. Murió poco después de que naciese Silvia. Escuché cómo lo decía, pero no podía creerle. No. No puede haber sido de aquella manera. Necesitaba a mi madre. Debía tenerla y Dios ya le había robado a papá a su mejor Adrina. ¿Cómo podía tener Dios tan poco corazón para lastimar a papá de nuevo? No, papá. Mi madre es demasiado joven y bonita para morirse. Sollocé. Aún era una niñita. ¿Quién me iba a ayudar en mi crecimiento? Me la quedé mirando para ver si sonreía y me guiñaba un ojo. Y deseé que todo aquello no significara más que un pésimo truco para traumar a Vera. Miré a mi tía, que seguía de pie con la cabeza inclinada y manoseándose su delantal impolutamente limpio. Vera tenía una expresión peculiar, como si se hallase tan conmocionada como yo. Luego, la cabeza de papá se inclinó y descansó sobre mi hombro. Estaba llorando. Oh no, papá no lloraría si aquello no fuese cierto. Me quedé entumecida por dentro y las lágrimas que habían en mi cerebro fluyeron y lavaron los gritos que salieron de mi rostro. La amaba, Adrina. Sollozó mi padre. A veces no me porté de la forma en que debí portarme, pero la amaba igual. Me lo dio todo al casarse conmigo. Sé que le impedí seguir la carrera que deseaba y me he dicho diariamente que no hubiese llegado a nada, pero sí lo habría hecho de no aparecer yo en su vida. Había estado rechazando un hombre tras otro, determinada a ser una pianista de conciertos, pero no quise dejar que rechazase mi proposición. La deseaba y la conseguí, y luego le dije que solo era una música mediocre, más para consolarme a mí mismo que para consolarla a ella. Deseaba ser el centro de su mundo, y me convirtió en ello. Me dio tanto de sí misma, tratando de ser todo cuanto yo deseaba, incluso cuando lo que yo deseaba no era siempre lo que ella deseaba. Se enseñó a sí misma a complacerme, por eso solo ya debía estarle agradecido, pero nunca le dije lo agradecido que estaba. Su voz se le quebró y tuvo que enjuagarse los ojos y aclararse la garganta antes de continuar. Me dio a ti, Adrina, y también me otorgó otras cosas. Y ahora que ya es demasiado tarde, me doy cuenta de que no la aprecié lo suficiente. En algún sitio de mi helado pánico, encontré visiones de mi padre de pie y alzando su cinturón, y escuché de nuevo la voz de mi madre, mientras me hablaba durante la última noche en que la viera aún con vida. Nunca me lastimará. Nunca me lastima
físicamente. Recuerdo sus palabras como si fuese ayer. Nunca la lastimé físicamente. Debía haberle herido emocionalmente. Sentí ríos de cálidas lágrimas que fluían de mis ojos, fundiéndose con mi rostro. ¿Y por qué papá no mencionaba que le había dado la mejor de todas las hijas? Aquella hija muerta que yacía en el cementerio. No, repitió papá, estremeciéndose todo él y tratando de ahogarme con su dolor. No la aprecié lo suficiente. Estaba furiosa con papá por haber embarazado a mi madre con aquel bebé. Furiosa con Dios por habérsela llevado. Encolarizada con Vera y con todo el mundo que tenía una madre cuando yo ya no la tenía. Ahora solo me quedaba mi tía, la cual me odiaba, y Vera no era ni pizca mejor. ¿Y papá? ¿Qué clase de cariño era el suyo? No de la clase del que yo realmente necesitaba, de aquella clase fiable y segura que nunca miente. ¿A quién podría confiarme ahora? A mi tía no. Ella nunca quería oír lo que yo necesitaba decir, ni tampoco me lo decía todo, y yo necesitaba saber cosas acerca de mi crecimiento. ¿Quién habría ahora que me enseñase cómo conseguir que un hombre me amase? La clase de amor de papá era tan egoísta y tan cruel. De alguna forma, había sabido, desde el primer momento en el que me desperté por la mañana, que sucedería algo espantoso. Había algo de sabiduría en mí, un conocimiento total, especialmente acerca de las tragedias. Ese presentimiento me había preparado de antemano, y aquello era lo que yo soñaba esta mañana. Tal vez mi madre se había aproximado a mí y me había dicho adiós, antes de desvanecerse en una nube de color rosado. ¿Por qué siempre tenía que morir alguien el día de mi cumpleaños? ¿Qué pasaría si Dios se llevase también a papá y me dejara sola con mi tía? Eso sería lo que finalmente destruiría lo mejor de mí. ¿Dónde está el bebé? Pregunté con una voz delgada y quebradiza. Cariño, comenzó papá. Todo saldrá bien, completamente bien. Echándome hacia atrás y contemplándole, supe que estaba mintiendo. Sus anchos hombros se encogieron. Verás, permíteme que te ayude a comprenderlo. Los bebés recién nacidos son siempre algo frágil, especialmente los prematuros. Silvia es muy pequeña, solo pesa 1,5 kilos. No es un bebé hecho del todo como lo eras tú. No tiene pelo, ni uñas en los dedos de las manos y de los pies, por lo que precisa de un gran cuidado a través de una atención profesional. No es posible traerla aquí. Está en una incubadora. Adrina. En una caja de cristal caldeada, donde los médicos y las enfermeras pueden ejercer sobre ella una estrecha vigilancia. Esa es la razón de que Silvia deba permanecer en el hospital durante una temporada. Quiero verla. Llévame al hospital para que pueda verla. Por todo lo que sé, mamá nunca debió de haber tenido ningún bebé. Y eso ha sido lo que la mató. Por mucho que lo desease, no pude decirle que en realidad la había matado él. Corazoncito, prosiguió papá con su pesada voz, sin inflexiones, y con aquellos ojos tan oscuros y cansados. Silvia es un bebé pequeño, muy pequeño. Las enfermeras deben estar pendientes de ella las 24 horas del día. Se colocan mascarillas en la cara para mantener estéril la atmósfera en la que respira Silvia. Las niñas de tu edad pueden llevar encima muchos gérmenes, por lo que no permiten acercarse a nadie. Tal vez incluso ni siquiera sobreviva, por lo que también debes prepararte ante la idea de su muerte. Oh Dios mío, si eso sucediera, la muerte de mamá carecería de sentido, siempre y cuando la muerte pueda tener un sentido de alguna clase. Me dije a mí misma que Silvia viviría, por lo que rezaría mañana, tarde y noche hasta el día en el que llegase a casa y yo pudiese ser su madre, tan pequeñita y haber causado tanto trastorno y dolor, murmuró papá débilmente, metiendo una vez más su cabeza en sus doblados brazos que tenía encima de la mesa. Cerró los ojos y pareció como si durmiese. Tía Elizabeth se acercó a él, como si quisiese consolarse y no supiese cómo hacerlo. En un momento dado, comenzó a tocarse el rostro, pero rápidamente apartó la mano
y solo sus ojos se atrevieron a acariciarle. Le estaba echando la culpa a mi padre exactamente como yo, pensé, sin imaginarme ni por un momento que mamá no estaba lo suficientemente bien constituida como para poder soportar con facilidad los embarazos. Luego, como si papá sintiese a mi tía muy cerca de él, alzó la cabeza y la miró con fijeza en una especie de desafío sin palabras, con aquella firme, aunque cansada mirada. Confío en que puedas permitirte contratar a una enfermera cuando Silvia esté ya en casa, comentó tía Elizabeth en un tono liso y sin cautela. Sus ojos se enfrentaron con los de él, desafiándole también. Si crees que me voy a pasar el resto de mi vida haciéndome cargo de 2 niñas que no son mías, será mejor que te lo pienses 2 veces, Damiana Dare. Durante un largo momento, sus ojos llevaron a cabo una batalla silenciosa de voluntades, y solo cuando los ojos de mi tía fueron los primeros en ceder, fue papá el que contestó. Te quedarás, le dijo con una voz monótona. Mi tía alzó entonces la vista, haciendo frente a la mirada fija, directa y desafiante de papá. Sí, Ellie, no te conviene irte porque serás la dueña de Whitefern y de todo cuanto contiene. Puso un énfasis especial en aquel todo. Tal vez se tratase solo de mi imaginación, y tenía una muy activa, incluso cuando me hallaba conmocionada. Aquella noche, Vera se deslizó en mi dormitorio mientras yo chillaba para susurrarme al oído que papá podría haberle salvado la vida a mi madre si no lo hubiese embarazado. ¿Le importaba tener más a otro bastardo? Porque no amaba a tu madre lo suficiente. Prosiguió con crueldad. Deseaba que el bebé que sabía, positivamente, que sería un chico. ¿Puedes apostarte tu último $1 a que si hubiese sabido que sería otra niña igual que tú, hubiera dicho a los médicos que dejasen al bebé morirse y que se preocupasen solo por la madre? No te creo, sollocé. Papá no me dijo que hubiese ninguna elección para llevar a cabo. Ay, no seas estúpida. No te dijo porque no quería que lo supieras. Verás, ni siquiera te dijo que tu madre tenía mal el corazón y que esa era la razón de que se la pasase todo el día echada en aquel sofá púrpura y en su cama. Y también eso explica que estuviese siempre cansada. Después de que naciste tú, el médico les dijo que tu madre no debería tener otro bebé. Por eso, cuando Silvia quedó atrapada en eso de que tu padre llame el canal de nacimiento, podría haberles dicho a los doctores que siguieran adelante y salvasen la vida de tu madre y se olvidaran de ese pinche mocoso. Pero tu padre deseaba aquel bebé. Deseaba tener un chico. Todos los padres hombres desean un chico. Por eso tu madre se encuentra ahora yaciendo en una dura y fría losa, en un gran frigorífico en el depósito de cadáveres del hospital. Y mañana a primera hora abrirán el cajón y la sacarán y se van a llevar sus restos a una funeraria, donde vendrán unos hombres a sacarle toda la sangre. Luego le van a coser los labios y los párpados para que no se le abran mientras esté muerta y la estén velando. Incluso le van a meter algodones en... ¡Vera!, rugió mi padre, entrando con una furia en el cuarto y cogiéndola por el cabello. ¿Cómo te atreves a entrar en la habitación de mi hija y llenarle la cabeza con unos relatos tan espantosos? ¿Qué clase de mente enfermiza es la que tienes? ¿De qué clase es? ¿Qué clase de persona eres? Llovió el día del funeral de mi madre. Llevaba lloviendo sin interrupciones desde hacía 3 días. Nuestra pequeña familia se agrupó bajo un toldo gris. La llovizna cayó sobre el ataúd de mi madre, que estaba cubierto con una gran cantidad de rosas rojas. En la cabecera del féretro había una cruz de rosas blancas y una orla violeta que llevaba mi nombre en letras doradas. Para mamá, con mucho amor de su amada hija, Adrina. Podía leerse. Era la escritura en su ataúd. Papá, susurré, tirándole de la manga. ¿Quién ha mandado esa cruz en mi nombre? Yo, Adrina. Yo lo hice. Me respondió también en un susurro. Las rosas rojas que ella amaba tanto son mías, pero las rosas blancas
representan el amor de una hija hacia su madre. Nuestros amigos de la ciudad enviaron las otras flores. Nunca había visto unas flores tan bonitas reunidas en semejante triste lugar. En torno de nosotros, unas personas con prendas muy sobrias se hallaban agrupadas con unos rostros muy tristes. Sin embargo, me seguí sintiendo sola, aunque me aferré a papá con un brazo y al otro lado, Arden me mantenía estrechada de la mano. Queridos amigos, comenzó el ministro de la iglesia a la que asistíamos cada domingo. Nos hemos reunido aquí en este día lluvioso para rendirle tributo y nuestros respetos a una querida llamada miembro de nuestra sociedad, una dama bella y de talento que iluminaba el día como lo hace la luz del sol con su presencia. Puso gracia en nuestras vidas y las hizo mejores, porque vivió. Nos vemos ahora más ricos, porque fue generosa. Hay niños en el pueblo de Whiteford que poseen juguetes y nuevas ropas bajo sus árboles de Navidad cuando no hubiera habido ninguno. Hay alimentos en las mesas de los padres, porque esta dama se preocupó. Una y otra vez, escuché todas aquellas cosas buenas que había realizado mi madre. Nunca dio la menor indicación de que hubiese contribuido a ninguna de las numerosas obras de caridad patrocinadas por la iglesia, y las veces que mi tía había llamado a mi madre egoísta y echada a perder, cuando siempre le había estado dando sus ropas viejas que hacía pasar por nuevas. El viento comenzó a soplar y juraría que cayó un poco de nieve. Fría. Me sentía tan fría. Juntada lo más posible a papá, apreté con fuerza su enguantada mano que, a su vez, sujetaba la mía. Escuché las palabras que sabía que el ministro diría más pronto o más tarde, aunque en realidad este fuese mi primer funeral. Sí, aunque ande a través del valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal, puesto que tú estás conmigo. Me pareció que permanecía allí para siempre mientras la lluvia caía con fuerza, salpicando los charcos que había formado. Detrás de mis ojos, me imaginé a mi madre cantando con su clara voz de soprano. Salí sola al jardín, mientras el rocío estaba aún sobre las rosas, y ya no le escucharía más cantar o tocar nada más. Y ahora aquel instrumento hidráulico alcanzaría su ataúd y lo bajaría a la fosa, y no la volvería a ver más. Papá, gemí, soltándome de Arden y dándome la vuelta para oprimir mi rostro contra la pared delantera de la chaqueta de papá. No permitas que dejen a mamá en ese agujero húmedo, que la pongan en una de esas casitas hechas de mármol. Qué aspecto tan triste tenía papá. No puedo permitirme un mausoleo de mármol, me susurró como respuesta, mientras me decía también que no diese un espectáculo. Pero, cuando seamos ricos, tendremos uno muy bellamente diseñado. Una cápita para tu madre. ¿Me estás escuchando, Adrina? No. No lo estaba escuchando. Mi mente se hallaba atareada con pensamientos, mientras fijaba los ojos en la lápida sepulcral de la primera y mejor Adrina. ¿Por qué no colocaban a mi madre al lado de ella? Le pregunté a mi padre la razón de ello. Su cuadrado mentón se proyectó hacia adelante. Quiero yacer, cuando haya muerto, entre mi esposa y mi hija. Entonces, ¿dónde yaceré yo, papá? Se lo pregunté con un dolor en el corazón que debió brillar también en mis ojos. Incluso en la muerte, no pertenecía a ninguna parte. Ya sabrás tu lugar más pronto o más tarde, me respondió con una voz atona. No digas nada más, Adrina. La gente del pueblo no te quita la vista de encima. Lo que me dijo me hizo mirar a mi alrededor. La gente de Whiteford que nunca nos llamaban, que nunca nos hablaban o hacían señas cuando cruzábamos en coche por sus calles, nos odiaban por numerosas razones, según mi padre, aunque nada de lo que se hubiese hecho en el pasado fuese culpa nuestra. Sin embargo, habían acudido a ver enterrar a mi madre. Eran los pobres a los que daba de comer y vestía, y a los que también les daban donativos. Me tragué las lágrimas, enderecé mi columna vertebral
Alcé la cabeza imitando a papá y supe que mamá lo aprobaría, deseando que fuese valiente y fuerte. La gente educada nunca muestra sus sentimientos. Los guardan para cuando están solos. Finalmente el funeral acabó. La gente se fue marchando para dejar a nuestra familia sola. Entonces, nos dispusimos para irnos a casa en el coche de papá. He decidido que seré pianista de conciertos, lo mismo que sería ser mamá. No hay nada, absolutamente nada, que tú puedas hacer para impedírmelo. Arden se encontraba detrás de mí, preparado también para subir a nuestro coche y sentarse con Vera y mi té en el asiento trasero. No sabes cómo se toca el piano, replicó papá con dureza. Cuando tu madre tenía tu edad ya llevaba muchos años tocando. Ni una sola vez has puesto las manos encima de un teclado. Eso indica, seguramente, que no has sido llamada para la música. Ni tampoco lo estaba ella, papá. Mamá me contó que sus padres la forzaron a tomar lecciones de música, hasta que, llegado el momento, quedó prendida en el asunto, y entonces comenzó a gustarle mucho. A mí también me gustará la música, una vez que sepa cómo tocar. Dele a Adrina su oportunidad, le pidió Arden, que había cogido mi otra mano durante el funeral. Yo estaba molesta a causa de que Billy no se había presentado para asistir al entierro de mi madre. Permanece al margen de esto, jovencito, gruñó papá, al mismo tiempo que dirigía a Arden una mirada de odio muy significativa. Eres solo una chiquilla, Adrina, y no sabes lo que es conveniente para ti. Tienes otras cualidades. No quiero que las desperdicies dedicándote a aporrear teclas. Basado en sus palabras, no creí ni por un momento que, realmente, lamentase el haber hecho de mamá solo una esposa y una madre, ni tampoco creía que me permitiese escapar de él. Pero trataría de conseguirlo. Llevaría a cabo todo cuanto mi madre había deseado para sí misma cuando era joven y estaba hinchada de sueños. Conseguiría que estos se convirtieran en realidad, en vez de permanecer sentada en la mecedora para hacer ciertos los sueños de papá. Es una tonta ambición, comenzó papá, aún mirando a Arden, como si confiase en que éste pudiese caerse muerto de esta manera y ya no me molestase más. Aguarde un momento, señora Dare. Deje de echar por los suelos a Adrina. No constituye ninguna tonta ambición eso de llevar a cabo los sueños de su madre. Adrina es solo una persona muy sensible y tierna, que quiere conseguir ser una gran música, y sé con exactitud quién podría ser su maestro. Se llama... No me interesa saber su nombre, explotó papá. ¿Vas también a pagarle las lecciones? Porque yo no voy a pagar ni un centavo. El padre de mi madre se gastó una fortuna pensando que su hija se convertiría en famosa a nivel mundial, y fracasó en llegar a esto. ¿Estaba olvidando todo cuanto había dicho el día que mamá murió? No se lamentaba en lo más mínimo. Nunca llegó a ser famosa porque se casó contigo, papá. Había mostrado cólera en mi voz y había hablado en un tono tan alto como para que la gente que aún quedaba en el cementerio volviesen las cabezas hacia donde aquella esbelta piedra blanca mortuoria se alzaba oscura contra el cielo tormentoso. Qué perturbador resultaba ver tu propio nombre escrito en una lápida sepulcral. Este no es el lugar para discutir carreras, replicó papá. Una vez más mi padre se dirigió a Arden. ¿Y tú, jovencito? Mantente apartado de la vida de mi hija desde este mismo instante. No te necesita ni a ti ni tus consejos. Hasta luego, Adrina. Cuídate, me gritó Arden, al mismo tiempo que me hacía un ademán y se alejaba, mostrando así su abierto desafío. Ese chico no nos dará más que problemas, gruñó papá. De una manera u otra, Vera había subido al asiento trasero del coche y se sentó entre papá y yo, poniéndole aún más furioso al empezar a saludar frenéticamente a Arden cuando pasamos a su lado. Ahora que mamá se había ido, la casa parecía vacía, sin un auténtico corazón, y papá dio la sensación de que se olvidaba de la mecedora. Una noche que no podía dormir,
Me imaginé que si papá creía que yo podría entrar en contacto con la primera y mejor Adrina al mecerme y cantar, tal vez también podría comunicarme con mamá si hacía lo mismo. ¿No gritaría si llegara a ver a mi madre de nuevo? Este pensamiento me impidió dormir. ¿Me atrevería a meterme cautelosamente en la habitación y mecerme sola, sin que papá estuviese en el pasillo? Sí, tenía que hacerme mayor. Alguien debía enseñarme a cómo hacerlo. Y mamá seguramente conocerá sus errores y me diría la manera de evitarlos. En silencio, empecé a caminar de puntillas por el pasillo. Pasé delante de la habitación de Vera, donde oí que sonaba su radio. En el cuarto de juegos, encendí una lámpara antes de cerrar la puerta y mirar hacia mi alrededor. No estaba todo tan limpio como se había encontrado antes de que mamá muriera. Tía Elizabeth decía que tenía muchas tareas. Si también debía cocinar, hacer la limpieza y la colada. Las pocas arañas que habían y que se escondían con rapidez de mamá, ahora se habían reproducido y colgaban del techo. Algunas tejían sus telas entre los lirios de la mecedora. Sintiéndome repelida, me dirigí a uno de los armarios y metí la mano para buscar un vestido de bebé. Lo descolgué de un gancho y quité con él el polvo de la mecedora. Luego empleé el vestidito para protegerme los zapatos antes de aplastar cada araña. Se trataba de una cosa chapucera y horripilante que era nueva para mí. Ya me había hecho mayor y más fuerte. Temblorosa y débil, me senté con cautela en la mecedora, preparada a levantarme de un salto si sucedía algo. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Relajarme. Tenía que relajarme. Debía convertirme en un cántaro vacío que se llenase de paz y contento, y luego mamá aparecería ante mí. Mientras pensara en mamá, y no en aquella otra Adrina, no se presentarían los chicos del bosque. Elegí para cantar una de las canciones de mamá. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Por primera vez desde que papá me había forzado a sentarme en aquella mecedora, aquello no me aterraba, puesto que mamá se hallaba esperando y sabía que debía hacerlo. Detrás de mis cerrados párpados vi a mi madre, de unos 19 años, corriendo por los campos llenos de flores primaverales, y yo era un bebé en sus brazos. Sabía que se trataba de mí y no de la primera Adrina, puesto que alrededor del cuello de la niñita aparecía mi anillo de piedra preciosa de nacimiento, colgado de una cadena de oro. Luego vi a mamá ayudándome a atar mi cinta, enseñándome a hacer reverencias. A continuación, y ante mi sorpresa, me tenía a su lado en la banqueta del piano y me enseñaba a tocar las escalas. Esta vez yo era ya mayor, y el anillo que en un tiempo colgase de una cadena se encontraba ahora metido en mi dedo índice. Volví al cuarto de juegos muy excitada. No había sucedido nada terrible. Y lo que es más, había averiguado un secreto. Un recuerdo perdido había llenado un hueco en mi cerebro. Sin saberlo papá, mamá me había dado unas cuantas lecciones de piano. Aquel nuevo conocimiento con el que volví a mi cama siguió agarrado con fuerza a mi corazón, puesto que ahora lo daba por seguro. Había constituido un deseo de mi madre el verme ocupar su sitio y descubrir el amor a la carrera que a ella él le había robado.